Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y el día de hoy me van a estar acompañando a organizar mi mochila para este regreso a clases. Pero antes de comenzar les voy a mostrar la mochila que estaré usando este semestre. Esta mochila es de la marca Donut y ellos fueron tan amables de enviármela y es la que estaré usando. Este modelo en específico incluye un kit para pintar tu mochila con el estilo tie-dye. Además tenemos un código del 10% de descuento por si a ustedes les interesa. En esta ocasión no la estaré pintando, pero lo guardaré para más adelante cuando quiera renovarla. Esta mochila es bastante amplia y tiene varios compartimientos. En la parte de enfrente tenemos este para guardar algunas cosas que queramos tener más a la mano. En la parte de adentro tenemos estos dos pequeños y estos otros para guardar alguna botella de agua o un paraguas. En la parte de atrás tiene este otro cierre que es perfecto para cuando queremos guardar algo y no queremos que se nos pierda, como el celular, y es más seguro. Ya llevaba un tiempo queriendo una mochila en color beige, así que estoy muy encantada con esta, además que es mi color favorito en estos momentos y está hecha de algodón orgánico. En pantalla les voy a estar poniendo más información acerca de esta mochila. Ahora sí, vamos a comenzar a guardar las cosas en mi mochila. Lo primero que no puede faltar es mi iPad. El semestre pasado me sirvió muchísimo, así que es súper indispensable para mí porque aparte de la uni me gusta llevarla para distraerme en mis tiempos libres. Además la uso para tomar notas rápidas, así que yo uso la aplicación de GoodNotes, que es bastante útil y que me ha servido más. Sé que ahora lo puedes conseguir de manera gratuita, así que lo puedes ir a probar. Yo lo recomiendo mucho porque su interfaz es muy fácil de usar. En mi caso estaré creando una carpeta la cual voy a nombrar con el semestre que estoy cursando y más adelante haré diferentes archivos con los nombres de las materias para tener notas de cada asignatura. También me gusta porque hay diferentes tipos de hojas para usar, como de rayas, punteadas, hojas negras, al igual que tú puedes ir jugando con los diferentes tipos de pinceles y colores. Otra cosa que no puede faltar es una libreta para apuntes. Sí es cierto que el iPad me sirve mucho para apuntar cosas, pero no siempre cargo con ella. Y también soy un poco de la vieja escuela que me gusta hacer apuntes en físico. Y esta es perfecta porque no es tan grande ni tan chica. El único inconveniente es que son de hojas en blanco, pero la verdad no me molesta porque el diseño es muy bonito. Y comentarles que en mi Instagram les estaré compartiendo algunas ideas de portadas que estaré usando en mi libreta para que estén al pendientes. Lo siguiente que llevo es mi bullet journal. Esta diferencia del otro es que es completamente para la escuela y más que nada lo uso para anotar las tareas que marcan para la casa. El semestre pasado también lo estuve usando para notas, pero ahora solo lo dejaré para las tareas. Aquí les enseño cómo es que lo organizaba los semestres pasados. Únicamente anotaba la fecha y escribía las tareas con su fecha de entrega. Intento no meterle tanto diseño o decoración porque para eso está mi bullet journal personal y la verdad es que a veces se me olvida apuntar las cosas respecto a la escuela. Voy a aprovechar para hacer mi portada para este nuevo semestre y va a ser bastante sencilla. Solo puse estas washi tapes en las esquinas, también escribí el semestre con el plumón negro y puse una estampilla en la parte de abajo para que no esté tan vacío. En la siguiente página voy a dejarlo para mi horario, todavía no me lo entregan pero estaré dejando el espacio, así que solo voy a decorar con algunas washi tapes. También puse el título en medio y en la esquina de abajo coloqué más stickers para decorar. Lo siguiente es mi lapicera. Esta es de Notebook Therapy y hasta el momento es una de mis favoritas. Es bastante amplia pero tampoco puedes saturarla, entonces está súper bien para llevar lo esencial. Adentro llevo un pegamento en cinta, estas plumas de gel que son mis favoritas, un lapicero, también esta pluma blanca que es súper buena para decorar los títulos, estos otros plumones de punta pincel pequeño, uno en gris y otro en negro, algunos resaltadores en diferentes colores, unas plumas en color azul y roja, una tijera, un corrector y también llevo este otro plumón de punta pincel, pero este me gusta porque su punta es rígida. También llevo esta pluma por si me llegan a pedir prestado alguna y un borrador. Otra cosa extra que estaré llevando son algunos post-it. No suelo ocuparlos, pero me compré un paquete que traía varios, entonces para darle uso solo llevaré uno y en color rosita. También llevaré este otro tipo de separadores para dividir las materias en mi libreta. También me compré esta botella y me gustó mucho porque es pequeña, entonces puedo llevar jugos o agua. Además es en color azul, que es de mis colores favoritos, y cabe perfecto en el compartimiento de adentro. También estaré llevando mis lentes. Algunas veces me gusta traerlos puestos, otras no, entonces prefiero llevar su cajita para que no se me rayen cuando no lo esté usando.
Otra cosa que no puede faltar es mi cartera. Esta me gusta porque es pequeña pero tiene el compartimiento para las monedas. Mi cartera la estaré guardando en el primer compartimiento que les enseñé para que lo tenga más a la mano, al igual que mis llaves. Ya lo demás son cositas extra que estaré guardando en esta otra lapicera, como pastillas para cólicos, alguna liga, estos papelitos de arroz que sirven para quitar la grasita de la cara. Este me gusta porque tiene un mini espejo aparte, un poco de polvo suelto para retocar, un labial y mi USB. Ya como última cosa voy a estar metiendo mi gel antibacterial y así quedaría por dentro. Como pueden ver, quedó todo bien organizado y hasta sobra espacio para otras cosas que quiera meter. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme a organizar mi mochila. También les quería desear un feliz regreso a clases. Sé que a veces la escuela llega a ser muy estresante, pero recuerden tomar descanso, relajarse, divertirse para no sentirlo tan pesado. Si este video les gustó, no olviden dejarme un me gusta y comentarme qué les pareció. También no olviden suscribirse y nos vemos para la próxima.